Hola, nos reencontramos en esta cita semanal con el acontecer cultural cubano a través de nuestros vitrales, revista que transmitimos desde nuestro estudio, ubicado en el corazón de la Rampa Habanera. Soy Rosy Amaro y lo invito a acompañarnos en la próxima media hora. No se aparte. Hoy conoceremos del quehacer de la oficina del conservador de Guanabacoa, conocida como la Villa de Pepe Antonio, con 470 años de historia y ubicada al este de La Habana. Y nos aproximaremos a la obra del escultor Enrique Ávila. De todo esto y mucho más les estaremos comentando hoy. Aquí en el estudio dialogaré con Yacel Toledo, presidente de la Asociación Hermanos Saiz, organización que reúne a la joven vanguardia artística y que celebra 38 años de fundada este octubre. Siga hasta el final y siempre recuerde que a través de este canal usted puede contar con nosotros cada semana, aquí en Vitrales, donde también contamos con usted. Proveniente de la lengua taína, el nombre de Guanabacoa es asociado a sitios de agua o también aldea situada en las lomas en la que brota un manantial. Según la historia de este municipio, sus primeros habitantes eran indios que vagaban por los montes de Cuba. Como resultado de su asentamiento, se constituyó el pueblo en el año 1554. Camilo Cienfuegos Gorriarán y Ernesto Guevara de la Serna son recordados cada mes de octubre por sus hazañas en el terreno, por su espíritu de liderazgo, por su abrazo fidel a la Revolución cubana. Para el artista de la plástica Enrique Ávila fue todo un reto acercarse a estas grandes figuras de la historia de Cuba para en sus obras y mediante líneas plasmar su impronta para la eternidad. Conocida como la Villa de Pepe Antonio, Guanabacoa se sitúa en la zona este de nuestra capital y atesora una rica diversidad de historias, leyendas y tradiciones que datan de 1554, año fundacional de esa urbe. Siglos después, su centro histórico urbano fue declarado Monumento Nacional y para preservar ese rico legado histórico, patrimonial y cultural de la localidad, con 470 años de historia, se decidió crear la Oficina del Conservador de Guanabacoa. Los detalles en el siguiente reporte. Proveniente de la lengua taína, el nombre de Guanabacoa es asociado a sitios de agua o también aldea situada en las lomas en la que brota un manantial. Según la historia de este municipio, sus primeros habitantes eran indios que vagaban por los montes de Cuba. Como resultado de su asentamiento, se constituyó el pueblo en el año 1554. Guanabacoa es un pueblo que este preciso año está cumpliendo 470 de fundado. Tiene una característica diferente a otros pueblos. ¿Por qué? Porque Guanabacoa se funda el 12 de junio de 1554 como pueblo de indios. Luego el interés por este suelo fértil que luego en casi 200 años pudo convertirse en un pueblo que tenía un desarrollo económico, político y social muy amplio, porque en 200 años logró tener más de 20 ingenios, lo que son actualmente los centrales, y desarrollar su economía basada en eso. De ahí que muchas de las características de Guanabacoa, las construcciones que luego vamos a tener, esas construcciones, esas grandes construcciones, son precisamente por este desarrollo. Sus tradiciones artísticas y literarias son además un punto referencial en la historia de esta localidad, ubicada en la parte central de la capital cubana. En el caso de Guanabacoa, como te decía, es un crisol de cultura porque tiene muchas aristas. Hay que decir que en Guanabacoa nacen tres de los grandes músicos, personalidades de la cultura de Cuba. Está Rita Montaner, mestiza, con una mezcla de lo clásico, lo culto, lo popular, que a todo el mundo ha llenado de orgullo y que le gusta mucho a esa parte que ofrecía Rita y que todavía disfrutamos de ella. También está Bola de Nieve, que el decir de él mismo, que no cantaba, pero sin embargo el decir de sus canciones y las composiciones que hacían llamaban la atención de muchos al convertirlo en una estrella.
Y Lecuona, que como todos conocen, era el maestro, un pianista con unas grandes manos que sabía tocar como nadie el piano y que además su primera creación, que fue la comparsa, la hizo pensando en la mezcla esa que existía en Guanabacoa de negros y de españoles. Con una exuberante arquitectura colonial que la convierte en un municipio muy importante por sus valores monumentales, Guanabacoa cuenta con un centro histórico urbano declarado Monumento Nacional en el año 1990. Con la voluntad política que existe desde el punto de vista del gobierno del territorio, pero también además por todos los chequeos que se estaban haciendo en cuanto a la preservación del patrimonio a nivel del Consejo de Ministros, es que se decide crear nuestra oficina. Se crea con este objetivo fundamental, preservar la memoria histórica y espiritual, arquitectónica de nuestra ciudad. No obstante, nuestra oficina también se ocupa de la gestión cultural de este centro histórico. La creación de esta oficina creo que ha sido muy positiva para Guanabacoa y para su centro histórico. Ha sido positiva por como te decía, que no existía una institución que gestionara proyectos, que se ocupara de la preservación del patrimonio, tanto material como histórico de Guanabacoa. Y a raíz de la creación de la oficina, pasamos a formar parte de la red de ciudades patrimoniales, o sea, red de oficinas del historiador y el conservador de las ciudades patrimoniales de Cuba. Con la creación de la Oficina del Conservador de Guanabacoa y la Dirección de Desarrollo Local del municipio, se le concede un valor primordial a las tradiciones históricas de la localidad, logrando el fortalecimiento de la identidad, el sentido de pertenencia, la vigencia de las expresiones religiosas heredadas, el desarrollo del turismo y, sobre todo, mantener vivo el espíritu guanabacoense. Desde La Habana para Vitrales, Anel Rodríguez Gutiérrez. Momento de pausa, regresamos en instantes con otras propuestas. Recuerde que usted puede enviarnos sus opiniones y sugerencias a través de nuestro correo electrónico vitrales@icrt.cu o también nos puede contactar a través de nuestros perfiles en las redes sociales. No se aparte, usted está en sintonía con esta mirada a la actualidad artístico-literaria en el país a través de nuestros vitrales. Del 10 al 20 de octubre, Jornada de la Cultura Cubana. Dedicada al 120 aniversario del natalicio de Alejo Carpentier y a los instructores de arte. Una de las metas y uno de los propósitos fundamentales de la revolución es desarrollar el arte y la cultura. Cuba es cultura. Múltiples y muy diversos han sido los espacios conquistados por los jóvenes creadores agrupados en la Asociación Hermanos Saiz, organización que este 18 de octubre llegará a sus 38 años de historia y próximo al Día de la Cultura Cubana este día 20. La HS, como se le conoce, ha promovido durante las últimas 3 décadas el arte más experimental con un gran atractivo y nivel de convocatoria entre artistas y el público más joven. Y justamente de sus proyectos y sueños, camino a sus 40 años y en tiempos de gran complejidad, diálogo en los próximos minutos de Vitrales aquí en el estudio con Yacel Toledo Garnache, joven periodista, ensayista y narrador, quien preside la HS. Gracias por aceptar nuestra invitación, Yacel. Es un placer tremendo estar aquí, conversar contigo y bueno, compartir con todo el colectivo del programa. Yacel, ¿cómo ha celebrado la HS estos 38 años? Ha sido primero un año muy intenso para la asociación, de muchas actividades, manteniendo todos los eventos. Algunos de ellos han logrado aumentar su convocatoria, su proyección internacional y particularmente en estos días de octubre, ya por el aniversario, también se ha incrementado la cantidad de acciones que ha realizado la organización, primero con brigadas artísticas en todas las provincias, llegando a las comunidades, a centros laborales. Hemos priorizado también los intercambios, los espacios de debate que siempre son muy importantes al interior de la asociación. Hemos incrementado mucho, Rosy, la presencia en las comunidades. Para nosotros, con motivo del aniversario, ha sido prioridad también promocionar la obra de Luis y Sergio Saiz Montes de Oca, que son los dos jóvenes poetas que motivaron el nombre de nuestra organización, y entre los proyectos más recientes se incluye
Por ejemplo, la adaptación de los cuentos de Luis al dramatizado radial. Estamos haciendo varios cortometrajes animados con eso también. Está ya listo incluso un guión para una posible película sobre la vida de Luis y Sergio. O sea, nosotros cuando concebimos los proyectos, cuando pensamos en la forma de funcionamiento misma de la organización, es fundamental propiciar espacios para interactuar jóvenes creadores de todas las manifestaciones artísticas. Y sin dudas, al interior de la HS hay muchas potencialidades para nosotros concebir cada vez más proyectos sumamente integradores, más abarcadores y que tengan un impacto en la sociedad de manera general. Yacel, en el contexto actual de la sociedad cubana, con una reactualización de su entramado económico y social, en tu opinión, ¿cuál debe ser el papel de la Asociación Hermanos Saiz en la promoción y circulación de la obra de los más jóvenes? Ya me adelantabas un poco en la respuesta anterior, pero bueno, ahora, ¿cuáles serían entonces los retos fundamentales de la asociación en este sentido? Eso es esencial. La asociación, por suerte, a lo largo del tiempo, de los años, de esos 38 años de vida, ha logrado crear una plataforma muy importante. Yo creo primero de promoción, de comunicación, de circulación, porque cuando uno piensa, tenemos más de 100 eventos y jornadas de programación en todo el país, pero es cierto también que son muchos los desafíos en constante diálogo, exigencia, por ejemplo, con el sistema institucional, tratando de cambiar formas de funcionamiento, tratando de hacer realidad, por ejemplo, algunos de los acuerdos de las proyecciones del Congreso de la organización, que fue en noviembre del año 2023. La asociación tiene que ser siempre una plataforma para eso, para lograr hasta lo que aparezca imposible y para que los jóvenes escritores y artistas sientan que en verdad están logrando sus anhelos, que en verdad están creciendo. A tu juicio, ¿cómo la HS puede conectarse aún más con las nuevas generaciones y acercarlas a nuestras raíces y tradiciones para potenciar el arte más autóctono, pero de una vez que se maneja mucho más a la actualidad? Me comentabas de esos esfuerzos por mostrar a los jóvenes y al público en general la obra de los hermanos Saiz, pero bueno, otras alternativas. Esa es una aspiración constante. Yo creo primero eso es posible lograrlo a partir de la obra de los propios miembros de la organización, o sea, a partir de la obra de los propios escritores y artistas, cuanto más conocidos sean, cuanto su obra logre conectar mucho más con los públicos, pues bueno, eso es primordial. Como organización nosotros también tenemos que hacerlo. Cuando vamos a los preuniversitarios, cuando hablamos en las universidades, a veces pensamos que porque la organización sale con mucha frecuencia, por ejemplo, en medios tradicionales como la televisión, la radio, los propios periódicos, porque actualizamos de manera constante las plataformas digitales, las redes sociales, creemos que estamos llegando en verdad a todo tipo de público. Sin embargo, hay un nicho ahí al cual no estamos llegando como nosotros quisiéramos, que es sobre todo el que tiene que ver con los adolescentes, el que tiene que ver con esas personas que están en los preuniversitarios, que están en las secundarias básicas. Eso constantemente a nosotros nos está diciendo que tenemos que repensarnos, que tenemos que buscar las maneras diferentes, en lo cual siempre va a ser esencial estar en el espacio físico. ¿Por qué nosotros no podemos lograr que la obra de los jóvenes escritores cubanos sea mucho más conocida, circule de una mejor manera, por ejemplo, entre ese tipo de público en las escuelas? Hoy casi se está, por ejemplo, publicando de manera impresa pocos títulos, pero ahí está lo digital también que puede llegar. Las propias editoriales de la asociación están haciendo audiolibros, videolibros también, que tenemos que lograr que lleguen mucho más ahí. ¿Por qué la música, las canciones de los jóvenes músicos de la asociación o de manera general los jóvenes músicos cubanos no pudiera intencionarse que se escuche también en esas escuelas, en esas secundarias? Uno de los retos que tiene no solamente la asociación, yo creo que tiene la cultura cubana de manera general. Eres periodista, ensayista y narrador y desde hace un año presides la HS. ¿Cómo llegas a esa responsabilidad y cuánto te ha marcado en tu vida personal y profesional? Rosy, yo trato de no pensar demasiado en eso, trato de asumirlo con mucha naturalidad y además con mucha honestidad. Te puedo decir que estamos disfrutando el proceso. O sea, la asociación tiene algo que verdaderamente enamora, que verdaderamente hace que uno sienta que está en una organización diferente, que está en un lugar especial, que es la oportunidad de compartir con personas muy talentosas, muy diversas de todas las manifestaciones artísticas, y uno constantemente lo que está es aprovechando eso. O sea, constantemente está tratando de aprender, está escuchando, está tratando de pensar en proyectos muy específicos, en concretarlos también. La asociación, nosotros tenemos la satisfacción de que esta es una organización que no se detiene. Esta es una organización que cuando algo parece imposible,
a nosotros nos impulsa para hacerlo aún con más fuerza, para hacerlo si es posible con mucha más belleza. En este tiempo, en estos meses hay personas incluso que se han acercado para decirnos eso, que si se sorprendieron porque hicimos algo de determinada manera. Esto mismo que mencionábamos ahorita, de todo lo que hicimos en el oriente del país durante agosto, de irnos para Occidente, fue algo que disfrutamos muchísimo. No solamente porque lo hicimos entre un grupo de amigos, entre escritores y artistas jóvenes de todas las provincias, sino por la interrelación con la gente. Y porque en eso también de sudar, de esforzarnos, de que nos cayera algún aguacero subiendo el Pico Turquino, ahí también palpita parte del corazón que tiene la asociación, que es una organización que nunca se rinde. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, reiterarte las felicitaciones además por este aniversario de la asociación y que cuenten con Vitrales como un espacio también para promocionar la obra de los jóvenes creadores cubanos. Muchas gracias a ustedes, la verdad. Y a ustedes los invito a continuar con Vitrales y otras propuestas. La cultura no es adorno, la cultura no es complemento o accesorio, no es entramado superficial. Sin cultura, sencillamente no hay nación. Ese fue postulado fundamental del más universal de los cubanos, José Martí. Dos patrias afirmaba tener, Cuba y la noche. Cuba, el espacio físico, piedra sobre piedra, pero también el universo simbólico que instaura esa concreción. La noche es la poesía, el arte, el alma de la nación. Dos patrias tenía Martí y era al final una sola. Gran privilegio el de este país. Su político más preclaro es también uno de sus más grandes poetas. José Martí representa la simbiosis maravillosa de la que germinó el concepto de patria. Sin una cultura que nos distinguiera de otros pueblos, no se podía hablar de la necesidad de la independencia. Algunos defienden que las causas principales del levantamiento de octubre de 1868 fueron económicas. No, esa revolución fue primero una revolución cultural, reafirmación de una identidad consolidada. Muchos de nuestros primeros próceres fueron también hombres de cultura, artistas, muchos de ellos, y el arte se puso desde el principio en función de las demandas de una revolución. Significativo que el Día de la Cultura Cubana sea el 20 de octubre, cuando se conmemora la primera vez que el pueblo de Bayamo entonó el himno de combate. En la ciudad irredenta se concretaba la más hermosa metáfora de la poesía cubana, la que intentaron y en buena medida lograron grandes voces del arte y la literatura, la de una nación unida por lazos mucho más fuertes que los del parentesco o el interés circunstancial. Esa savia es la cultura. Cuba está ahora ante uno de sus mayores desafíos. Son muchos los molinos de vientos, son muchas las presiones, demandante el imperio de las circunstancias, pero convendría no perder de vista una idea. La de Cuba ha sido una sola revolución y tiene que ser entendida como una revolución de ideas, una revolución permanente, como la cultura que la nutre. En esa cultura están muchas de las claves del porvenir. Regresaremos con otros enfoques. Ya estamos de vuelta, soy Rosy Amaro y esto es Vitrales. Siga con nosotros hasta el final. Sin dudas, Enrique Ávila, pintor, diseñador, escultor y grabador cubano, es conocido por dos de sus obras más importantes, el relieve escultórico de Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos, ubicados en dos de las edificaciones que circundan la Plaza de la Revolución José Martí, aquí en La Habana. También es el creador de esculturas de una docena de héroes en otros lugares de Cuba. Con Ávila dialogó la colega Elena Godínez y un equipo de Vitrales sobre las obras emplazadas en la Plaza de la Revolución. Y estos son los detalles. Camilo Cienfuegos Gorriarán y Ernesto Guevara de la Serna son recordados cada mes de octubre por sus hazañas en el terreno, por su espíritu de liderazgo,
por su abrazo a Fidel en la Revolución Cubana. Para el artista de la plástica Enrique Ávila fue todo un reto acercarse a estas grandes figuras de la historia de Cuba para en sus obras y mediante líneas plasmar su impronta para la eternidad. Realmente para hablar de la figura de Camilo hay que hablar de la figura del Che, porque se hizo primero en el año 93 y más o menos con la misma técnica. Cuando yo terminé el Che, que se inauguró en el año 93, cuando el general de ejército Raúl Castro en Guantánamo me entrega el machete Máximo Gómez, ahí me da la idea y me dice que si yo puedo hacer a Camilo, pero que también fuera muy parecido al Che en cuanto a tamaño y que tuviera la misma iluminación. Y yo le dije que sí, como es lógico. Y entonces, pero no era para el lugar donde está ahora. Se pensaba hacer, que fue donde él me dijo, en el Ministerio de la Fuerza Armada. El proyecto yo lo hice pensando en eso, en el Ministerio de la Fuerza Armada. Tuve varios, yo viví en Holguín, estuve por aquí estudiando el edificio, reuniéndome con un equipo asesor de ingenieros que me pusieron, y se hizo la maqueta con la ayuda de mi esposa, que siempre me ayuda en esto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la escultura como tal de Camilo en ese proyecto era de pie y pesaba más que la escultura del Che en ese formato, porque yo lo hice, era un Camilo de pie porque no quería comparar los rostros, porque entonces el del edificio de Minfar, como es más grande, tendría que hacer a Camilo más grande para que se viera bien con el fondo. Esto es una relación figura-fondo que en diseño se usa mucho para que quede bien. Entonces, por eso lo hice de pie. Y, ¿qué pasó? Que el edificio, los quebrasoles, un voladizo que tiene el Minfar, no permitieron que aguantar las toneladas que pesaba el proyecto. Es decir, si se hacía a Camilo en el Minfar, podía afectar el edificio. En la histórica Plaza de la Revolución hoy se encuentran los rostros de Camilo y el Che. Imágenes que se muestran al mundo con la luz del sol en la mañana y en la noche cuando las luces resplandecen para enaltecer sus figuras. Yo tuve que usar las columnas esas que se ven en los dos monumentos para aguantar la figura, para que sencillamente las 16 toneladas que pesaba el Che, las columnas eran las que la aguantaban y solamente la figura como tal se recostaba a la pared. Igual pasó con Camilo. El Che dice hasta la victoria siempre con la letra del Che, pero a mí me gustaba esa idea de cuando históricamente están las palomas y está Fidel, está Camilo, se va a convertir una escuela en un campamento, en escuela, y Fidel se vira para Camilo y le pregunta, Fidel está hablando de ese lugar convertido en una escuela, y le pregunta a Camilo, ¿qué tú crees, Camilo? Voy bien. Y Camilo no dice voy bien, él lo que hace con el gesto así, y así es como yo lo veo en el documental que estudié. Y entonces, por lo tanto, si Fidel le pregunta, ¿voy bien, Camilo? Y Camilo le dice que sí, le está diciendo, vas bien, Fidel, y entonces yo lo sintetizo en la frase. Pero entonces eso Camilo no lo escribió. Pero entonces yo cogí de varias cartas de Camilo a Fidel y saqué las letras de esas así como están. Y lo curioso es que Camilo escribía en letra de molde, todo lo contrario del Che. El Che, como médico al fin, es incluso entender la palabra hasta la victoria siempre. Fíjate que es un poco difícil de saber lo que dice. Camilo en este caso es muy facilito porque es que escribía en letra de molde. Las manos de Enrique Ávila hicieron realidad la historia de la revolución, con la imagen de dos grandes hombres que siempre serán recordados. Hombres que han trascendido y hoy, con la obra de este artista de la plástica, cobran vida a través de su arte y creación. Me sentiré toda una vida orgulloso de haber hecho
a Camilo, haber hecho a Che, después haber hecho a Almeida, anteriormente a los hermanos ahí en Pinar del Río, y así una cantidad de monumentos que tienen que ver con la historia de Cuba, que de una forma u otra tienen que ver conmigo, ¿no? Desde La Habana, Elena Godínez Dalmau para Vitrales. Así estamos concluyendo esta emisión de Vitrales, revista semanal de este canal de encuentro con el acontecer cultural en la isla. Soy Rosia Mar y no olvide que puede contar con nosotros la próxima semana. Justo a esta hora aquí los estaremos esperando. Gracias por acompañarnos.